Muy bien, pues muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este Foro Salud de Nueva Economía Forum que organizamos hoy en el Casino de Madrid bajo mecenazgo de Vidafarma. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al catedrático de psiquiatría Enrique Rojas, un hombre que desde hace ya muchos años, con sus libros, con sus artículos, con sus intervenciones en medios de comunicación, nos ha iluminado acerca del comportamiento humano y de los arcanos de la mente de las personas. Seguro que va a ser muy interesante lo que nos pueda contar en su intervención. Y para presentar a nuestro invitado, tengo el gusto de convocar a la tribuna a la presidenta del Congreso de los Diputados, que es además colega de profesión de Enrique Rojas, es médico también, Ana María Pastor Julián. Cuando quiera, presidenta. Muchas gracias a don Antonio San José. Querido doctor Enrique Rojas, muchas gracias por contar conmigo para esta presentación. Representantes y profesionales del sector sanitario, queridas Fátima Báñez y José Manuel Soria, exministros y compañeros de Gobierno, distinguidos invitados, autoridades, queridos colegas. Quiero trasladar, en primer lugar, mi agradecimiento a Nueva Economía Forum por su hospitalidad y decirle que es siempre un honor estar en esta tribuna de tanto prestigio y por el que pasan personas tan relevantes de todos los sectores de nuestra sociedad, y especialmente a los responsables y colaboradores de Tribuna Foro Salud. Gratitud a la que en esta ocasión se añaden el respeto y la admiración que siento ante la categoría profesional y humana de quien hoy tengo el honor de presentar, mi amigo, el doctor Enrique Rojas. Dejó escrito el erudito aragonés Gracián que la reputación se compra con trabajo, poco vale lo que poco cuesta. Aprovecho para saludar a Isabel Estapé, a la familia del doctor Rojas, porque ellos saben más que nadie que la verdad la decía Gracián, efectivamente. Y la posición que ha alcanzado y el respeto del que es merecedor el doctor Rojas, gracias a sus muchos años de dedicación y constancia, no hacen sino reafirmarnos en esta máxima. Confluyen en él, en su obra y en su trayectoria, el pragmatismo científico, la vocación médica y el afán divulgador. Y será un honor y un placer poder escuchar y aprender de sus reflexiones en este desayuno informativo. El doctor tiene una vasta cultura. Enrique Rojas se autodefine como un libroadicto. Desde joven compaginó su admiración por la poesía de Miguel Hernández, Lope de Vega y San Juan de la Cruz con el estudio de la filosofía de Séneca y Platón y con una temprana vocación por la medicina. Concluida su licenciatura, prosiguió su formación académica y clínica en Madrid, en Nueva York y en el Reino Unido, obteniendo además el premio extraordinario del doctorado en medicina. Desde su cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense y como director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, su amplia labor investigadora se ha centrado en el estudio de algunas de las grandes preocupaciones que acechan a la sociedad contemporánea, como son las depresiones, la ansiedad o los trastornos de personalidad. Pocos especialistas como él han estudiado y conocen el comportamiento de nuestra sociedad con tanta profundidad, el comportamiento del ser humano. Gracias a sus muchos años de práctica clínica, sus intensos trabajos de estudio y análisis y su activa participación en congresos y reuniones científicas de su especialidad, le dan o hacen de él uno de los más prestigiosos psiquiatras del mundo. Además de todo ello, el doctor Rojas no es solo uno de los más reconocidos psiquiatras, sino que también pertenece, con convencimiento y formación, a la ilustre estirpe de médicos humanistas de nuestro país. Decía el historiador de la medicina, Pedro Laín Entralgo, que la medicina es un saber y una técnica relativas al hombre. Siendo humana, en ocasiones ha dejado de ser humanitaria. Pero no sería enteramente científica si no supiese dar razón de por qué es humana, cómo lo es y cómo tiene que ser humanitaria.
Seguro que el doctor Rojas comparte este pensamiento, convencido como está de la necesidad de defender y promover esos valores humanistas, tanto desde la medicina como desde su condición de ciudadano responsable y comprometido con los demás. Querido doctor Rojas, valores y enseñanzas que siempre ha encargado de transmitir sirviéndose de su labor pedagógica y divulgadora. Así lo atestiguan los muchos libros de los que es autor, sus ensayos y sus artículos publicados en los más importantes diarios de España y de América Latina. De su vertiente pedagógica, me gustaría resaltar su capacidad para dotar a su obra de una profundidad científica sin renunciar a acercar a sus lectores temas complejos. Una cualidad que está solo al alcance de los grandes escritores. Aunque sé que la etiqueta de escritor no es su favorita y que prefiere definirse como un médico que escribe, un psiquiatra al que le gusta transmitir su conocimiento. Sin duda, Enrique, lo has conseguido. En sus escritos siempre es identificable su pragmatismo científico y en ellos defiende una sana reivindicación de una vida plena, alejada del individualismo, la angustia y la ansiedad. Una vida serena que debe edificarse sobre el conocimiento de lo que somos y que en una sociedad técnicamente avanzada nunca debe perder su referente humano. Hoy esto es más importante sin duda que nunca. Como decía con anterioridad, la vocación humanista del doctor Rojas se plasma en su constante referencia a la importancia de los valores éticos y sociales. Escribía en un reciente artículo lo siguiente: se llama valor a todo bien que ayuda a crecer como persona, como ser humano y que conduce a una mejoría individual que de algún modo nos perfecciona. Efectivamente, se refiere a valores sólidos, a valores que se viven con autenticidad y con espíritu de compromiso y que se convierten en hábito, en norma de vida personal y colectiva. Son valores que nos recomienda aplicar en nuestro ámbito profesional y nuestra esfera privada, de forma individual pero también como colectividad. En sus libros y ensayos son habituales las referencias a la importancia de los valores que se aprenden y transmiten en el seno de su familia, como él aprendió de sus padres y de sus abuelos, no solo de ese gran catedrático de psiquiatría, sino también del que era su padre, al que tanto admiraba y quería, y a su madre. Como nos dice Enrique Rojas, si la familia funciona, la persona va a tener un edificio construido con materiales resistentes. Allí está un mundo mágico y decisivo. Un mundo que en su caso particular tiene la fortuna de compartir con sus 5 hijos y con su mujer Isabel Estapé. Una magnífica profesional del ámbito jurídico-económico, miembro de la Real Academia de las Ciencias, pero sobre todo una gran y buena amiga. Gracias también, Isabel. Y quisiera, por último, porque yo no he venido a dar la conferencia, como ustedes saben, mencionar brevemente la labor e iniciativas de Enrique y su familia, enfocadas a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Desde la Fundación Rojas Estapé, que este año cumple su 10º aniversario, han llevado a cabo una acción encomiable en el ámbito del estudio y tratamiento de los trastornos de la personalidad, ayudando a los colectivos más desfavorecidos y más vulnerables. Gracias en nombre de la sociedad. Señoras y señores, querido Enrique, queridos amigos, para concluir, quisiera agradecer al doctor Rojas como colega, como amiga y como lectora y seguidora de sus obras, su disposición para poner su conocimiento y su experiencia al servicio de los demás, que nos ayude a conocernos mejor a nosotros mismos y a mejorar nuestras capacidades y aptitudes, y que nos oriente y sirva de guía en este mundo acelerado sin dejar de lado nuestras emociones y sentimientos. Decía, como conoces bien, Virgilio, en su obra Las Geórgicas, feliz el que puede saber la razón de las cosas. Así nos enseñaron, desde muy jóvenes, en la Facultad de Medicina y también en nuestra familia, que somos felices si sabemos la razón de las cosas, sobre todo si somos buenas personas, si somos humildes y sobre todo tenemos siempre ese afán que tiene Enrique de seguir profundizando y conociendo al ser humano. Muchas gracias, Enrique, por ayudarnos a tantas personas en esa búsqueda de la felicidad y por compartir con nosotros tu erudición y tus reflexiones. Gracias por tu amistad y gracias por tu confianza. Estamos deseosos de poder escucharte. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Foro de Nueva Economía por invitarme a darme esta oportunidad de hablar sobre un tema que no es el mío habitual, que es pues, los problemas psicológicos, la ansiedad, la depresión, el estrés, las crisis de pánico, etcétera. En primer lugar, gracias a José Luis, el presidente José Luis Rodríguez, que hoy está ingresado, según nos acaba de mandar un correo electrónico. Un problema gripal parece ser de cierta importancia y lo recordamos aquí. Gracias también a Ana Pastor, con la que tenemos una relación muy entrañable. No en balde ella me presentó a mí, ahora no recuerdo cuánto tiempo hace, pero un libro mío, me parece que fue uno de mi penúltimo libro, No te rindas, y que esté aquí con nosotros y nos acompañe. Es tan buena amiga de la familia Rojas, esta P. Y Antonio San José, con el que he compartido muchas actividades, y recuerdo hace unos meses también estuve en otro foro y tú fuiste el moderador del mismo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. El mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. Es impresionante lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, todo se mueve, hechos, intenciones, aspectos, matices que se hospedan dentro de lo que es este mundo que Botman le ha llamado un mundo líquido, en donde todo se gira, va, viene, sube, baja, y en medio de eso los psiquiatras. La psiquiatría es una rama relativamente reciente de la medicina. No en balde arranca del siglo XIX, en donde la psiquiatría aparece con varios personajes importantes, y en la actualidad el psiquiatra es el médico de cabecera en Estados Unidos, en el país que manda en el mundo, nos guste o no. El psiquiatra es un médico cercano, inmediato y concreto. Los dos médicos que más han crecido en los últimos años en el mundo son el psiquiatra y el cirujano estético. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de esta temporada, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Una mujer hecha un espárrago, una escuálida. Y el psiquiatra, yo soy andaluz, en Andalucía los psiquiatras nos llamaban, ahora ha cambiado el concepto, nos llamaban los médicos de los nervios. Voy al de los nervios. Hoy, si alguien piensa que el psiquiatra es el médico de los que están mal de la cabeza, es que no tiene formación psicológica, no tiene cultura en este sentido. Y como contrapartida, yo que me paso el día viendo gente con problemas psicológicos, fundamentalmente pues lo que hoy está en la calle, pues voy a hablarles de la felicidad. Es decir, que es como una especie de cambio, de giro copernicano, de terapia, de autoterapia conmigo mismo, porque la felicidad sigue siendo la vocación universal del ser humano. Y en mi exposición voy a hablar media hora, no se preocupe, no voy a pasar de ahí 25 minutos, 30. Unas pinceladas sobre lo que se ha dicho sobre la felicidad. Es impresionante la ingente bibliografía que se ha producido en los últimos años sobre este tema, libros, artículos. De hecho, estamos haciendo un trabajo de investigación en nuestro equipo. Mi hija Isabel está haciendo una investigación sobre la felicidad, utilizando una herramienta para medir la felicidad de un catedrático de psicología de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, Michael Argyle, que tiene un cuestionario que está validado y que mide, pesa, registra, cuantifica la felicidad según su propio punto de vista. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pincelada y luego voy a poner sobre la mesa 5 consejos, ¿no? Es muy atrevida la palabra consejo porque nadie da consejos, pero me gusta decir porque es una forma de llevarles a ustedes a un territorio concreto de la psicología. La felicidad se ha dicho casi todo y no se ha dicho casi nada. Es impresionante la cantidad de matices que residen dentro de este concepto. La podemos ver desde la temporalidad, la felicidad en relación con el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. La felicidad en relación con los bienes materiales, con los bienes psicológicos, con tantos aspectos y matices como puede haber dentro de ella. Los tres grandes padres del pensamiento europeo, Sócrates, Platón y Aristóteles, nos dan cada uno de ellos una pequeña definición. Dice Sócrates, la felicidad consiste en encontrarse a sí mismo. Piensen ustedes, hoy toda la psicología moderna, los libros de autoayuda, están en esa dirección. To find yourself, encontrarte a ti mismo. Platón dice que la felicidad consiste en el amor. Y dice en el banquete, amor es el deseo de engendrar en la belleza. Aristóteles dice que la felicidad consiste en el bien y da 2 definiciones del bien que luego se recogen en los escolásticos. Dice, el bien es lo que todos apetecen, aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre.
En el siglo I, Séneca fue maestro de oratoria de Nerón. Nerón era un manual de psiquiatría ambulante cuando no existían los psiquiatras. Y Séneca dice que la felicidad consiste en la virtud. En la medida en que tú practicas la virtud, eres más feliz. Le llama a la virtud, utilizando la palabra latina, arete, que es la aspiración a lo excelente. Por el contrario, nos encontramos con Epicuro, que nos dice, por esa misma época, siglo IV a.C., dice, la felicidad consiste en el placer. Y en la medida en que tú tienes más placeres, eres más feliz. San Agustín, en el siglo IV, da una definición que dice así, dice, la felicidad es la alegría en el bien. La alegría en el bien. Kant, en el siglo XVIII, dice que la felicidad está más en la imaginación que en la realidad. Piensen ustedes la cantidad de desgracias que nos pueden ocurrir a todos. Incluso la vida más feliz está llena de dificultades, de problemas, de sinsabores, ¿no? Por eso yo recomiendo a mis pacientes, y me lo recomiendo a mí mismo, lógicamente, visión larga de la jugada. Muchas veces la capacidad para quitarle importancia a los fallos que nos ocurren a todos y tener una visión en lontananza que le da a la vida personal serenidad y sosiego. Como digo, se puede decir la felicidad de muchos ámbitos, aspectos y corrientes, pero voy a darles 5 consejos. En primer lugar, el primer consejo para ser feliz es superar las heridas del pasado. Las 3 instancias del tiempo, pasado, presente y futuro, son importantes. De hecho, el aprendizaje de todos nosotros tiene que ver con el pasado, de tomar nota de los aspectos que nos han ocurrido, ¿no? La vida es la gran maestra. La vida enseña más que muchos libros. Pues bien, según este primer consejo, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar, para superar los reveses, los sinsabores, los traumas de la vida, es parte fundamental de nuestro programa. Y mutatis mutandi, la persona que queda atrapada en esos recuerdos, de eso saben mucho los psicólogos y los psiquiatras, se convierte en una persona neurótica, que es una persona que está atrapada en esos recuerdos nocivos y no sale de ahí. Y se convierte en una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. La superación de esas heridas es parte fundamental de la terapia. Nosotros hacemos la cirugía estética del pasado. Tienes que reconciliarte con tu pasado. Perdónate a ti mismo las cosas que han salido mal, bien por ti o bien viniendo de otra parte. En segundo lugar, el segundo consejo para ser feliz es tener una visión positiva de las cosas, de uno mismo y del entorno. Es decir, la óptica personal. A mí me pasa muchas veces en la consulta que viene una persona a revisión, nuestras revisiones duran pues 35, 40, 45 minutos, depende, no es lo mismo una depresión que un estado de ansiedad o que un problema de sueño. Y muchas veces una persona que entra por la puerta, la primera vez que viene, seguimos los viejos principios, las 3 preguntas hipocráticas. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuyes? Y en una revisión, no en una primera visita, le preguntas a una persona, ¿qué tal estás? Pues mal, me encuentro mal y estoy triste, estoy preocupado, tengo ansiedad. Y a lo mejor después de 40 o 45 minutos de estar con uno de nosotros, sale mucho mejor. Nosotros hemos cambiado el foco de atención de esa persona. Hemos descubierto otro Mediterráneo de su paisaje personal. Pues bien, esto es fundamental. Es decir, hay derrotas que se convierten en victorias con el paso de los años. Uno de los padres de este movimiento es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik cuenta su historia en un libro que se llama El pequeño Simón, que habla de cómo él vio morir a 2 hermanos suyos y a sus padres en el campo de Auschwitz, en los crematorios. Y él se escapó, tenía 4 o 5 años, por debajo de la verja, era un manojo de huesos, y se escapó del campo y él pedía 3 cosas: que una familia lo aceptara, estudiar medicina y ser psiquiatra. Y cuenta, es el padre de la resiliencia, que lo que te ayuda a crecer como persona son los fracasos, son los errores. Si eres capaz de aprender lecciones que estas circunstancias te ofrecen. Por lo tanto, he visto mucha gente que ha empezado a triunfar muy pronto y ha sido el desastre total. Y he visto derrotas sólidas, no hablo de bobadas,
en gente que aquello le ha lanzado hacia adelante. Yo tengo un libro que, Ana, me lo presentaste tú hace ya unos años, No te rindas. No te rindas es un libro mío en el que yo le robé el título a Tony Blair. Le llamó su campaña Don't Give Up. Yo le robé el título. Y él a su vez se lo había robado a Winston Churchill, que le llamó a su libro, a su campaña electoral, fue primer ministro en 2 ocasiones, Never Give Up, nunca te rindas. Es decir, la capacidad para crecerse uno ante las adversidades. Y de esa manera una persona se hace sólida, compacta, consistente, pétrea, rocosa, invencible. El tercer consejo para ser feliz es tener una voluntad de hierro. Tengo un libro mío que tengo mucha fortuna con él, porque hace ya muchos años está dedicado a Isabel mi mujer. No entiendo la vida sin ti, es el subtítulo de, bueno, el apartado de su dedicatoria. Y la voluntad es la pieza clave en la arquitectura del edificio personal. Muchas veces veo en la consulta la típica madre que trae a un adolescente y me dice, doctor, mi hijo es estupendo. La única cosa es que no tiene voluntad. No, si no tiene voluntad no es estupendo. La voluntad es la joya de la corona, de la conducta, y el que la tiene posee un tesoro. Y la voluntad nos hace sólidos. Fundata enim era suprapetam, dice un texto clásico. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era consistente, era rocoso. Hoy vemos muchos edificios, especialmente los adolescentes y también en los mayores, hechos con materiales de derribo. Pensemos en los grandes temas, lo vamos a ver en el quinto consejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue la voluntad? Muchas veces me pregunta mucha gente, doctor, ¿debería haber una pastilla? La farmacoterapia hoy ha avanzado de una manera exponencial, en el que a alguien le diéramos una pastilla para que tuviera voluntad. Cuento una anécdota clínica de hace ya unos años. Estoy viendo una paciente que viene su madre a la consulta, es una señora de Andalucía, y viene y me dice, doctor Rojas, yo le conozco por uno de sus libros, mi hija acaba de hacer un intento de suicidio, está ingresada en un hospital de Madrid, se ha tomado muchas pastillas, no se ha muerto de milagro y yo quería que usted la viera. Voy a verla al hospital donde está ingresada y el primer día estoy con ella 10 minutos, está sentado al lado de la cama yo, su madre al lado, y en 10 minutos no me dirigió la palabra. Pregunté, soy el doctor Enrique Rojas, soy psiquiatra, quisiera ayudarte. No abrió la boca. Volví a los 4 o 5 días y hablé con ella media hora. Respuestas monosilábicas, pero... Y a la tercera vez que fui, estuve casi 2 horas, me contó su vida entera, lo que le había pasado. Había tenido un novio tóxico que la había dejado tirada, no quería vivir, no creía en la vida, no creía en la gente y poco a poco fuimos consiguiendo primero medicación, luego una terapia integral. La terapia integral hoy es una cosa muy importante que utilizamos nosotros, que es farmacoterapia, la medicación necesaria para disolver los estados de ánimo negativos y la ansiedad, psicoterapia, pautas de conducta que son fundamentales, objetivos concretos que le fuimos dando, laborterapia. Esta chica era profesora de baile de sevillanas, y yo conseguí que empezara poco a poco, ¿no? Era emocionante ver semana a semana cómo iba avanzando laborterapia, socioterapia, relaciones con gente, y cuando pasan los meses me dice ella, doctor, ya, ahora sí quiero vivir. Ahí metimos la voluntad. La voluntad es la capacidad para ponerte objetivos concretos, medibles, y seguirles el paso. Me regaló, era profesora de inglés también, me regaló un diccionario que lo tengo en mi despacho, un diccionario enorme, de estos, un Larousse, y me metió dentro una foto suya vestida de sevillana bailando. Yo lo consulto con frecuencia y me acuerdo de ella, ¿no? Yo le hablaba a la voluntad. La voluntad, se puede decir que la mejor manera de fomentar la voluntad es con una especie de tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad. Pensemos en un estudiante que es fracaso escolar, que está enganchado en el móvil, en las redes sociales, en la pornografía, y esa tabla sería así: ahora me pongo a estudiar, aunque no me apetece, porque es bueno para mí. Y más tarde ordeno mi habitación, aunque me cuesta, porque eso hará que el lugar donde yo resido en el día a día esté mejor. Y más tarde ayudo a un hermano mío a hacer sus deberes, aunque no me apetece, porque eso me hará a mí una persona sólida. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Ese es el ritornelo, la costumbre de vencerme en lo pequeño. Esas son las grandes batallas que le damos todos y que la voluntad se abre en abanico y nos llegan a cantidad de sitios importantes. Si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Volé tan alto,
que le di a la caza alcance, dice un poeta español del siglo de oro. Y volar alto significa la voluntad pronta, educada. No hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Un salto de calidad. El cuarto consejo para ser feliz es una buena ecuación entre corazón y cabeza. Durante mucho tiempo, durante todo el siglo XVIII, se exaltó los instrumentos de la razón. La Ilustración, Diderot, D'Alembert, Holbach, Montesquieu, eran la importancia de la razón. Era la diosa de aquel tiempo. El siglo XIX se produce un giro copernicano, que es el siglo del romanticismo, la exaltación de las pasiones, de los sentimientos. Pues bien, una persona feliz es aquella, siguiendo este curso de ideas, que es capaz de combinar a la vez corazón y cabeza. Últimamente se ha puesto de moda una inteligencia en la clasificación de las inteligencias que hay. Mi último libro se llama 5 consejos para potenciar la inteligencia. Y se ha puesto de moda Daniel Goleman, un psicólogo americano que escribía gacetillas inicialmente en el New York Times, luego artículos y luego su libro La inteligencia emocional. Entonces viene a decirnos Goleman que él está rodeado de gente con una gran capacidad mental. Nosotros la medimos, la inteligencia la medimos, pero que ha fallado en los temas afectivos. Y entonces dice él que la inteligencia emocional es la capacidad para mezclar con arte y oficio los instrumentos de la inteligencia y de la afectividad. Y entonces, este es el gran... Piensen ustedes que en este momento la primera epidemia mundial en los países libres, no hablo de Asia ni de África, son las parejas rotas. One couple after another broken. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? Y entonces Goleman insiste en este tema tan importante. La capacidad para combinar unos y otros es fundamental. Muchas veces pensamos que la solución de nuestros problemas tiene que ser una cosa mágica, y la magia viene un poco de ser capaz de combinar estas dos cosas. Les cuento otra anécdota clínica. Estoy viendo una señora de un pueblo de Ávila, es una señora sencilla, de clase media baja, y es bipolar. La voy viendo en la consulta, le explico a ella que la bipolaridad es una enfermedad bioquímica debido a un desorden en el cual están implicadas una serie de sustancias que son las responsables de sus cambios anímicos. Ella no sabe que estar eufórico, tener una fase hipertímica, es parte de la enfermedad, y que cuando está así ella está feliz, pero los que están sufriendo son su familia. Entonces le explico que es un desorden bioquímico. A ustedes se lo digo, que es debido a una serie de sustancias que son las implicadas, las responsables de este trastorno: la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la epinefrina, un conjunto de sustancias químicas que son las que justifican este cuadro clínico. Hablando con ella me dice: por cierto, doctor Rojas, tengo un hijo que es fracaso escolar. Me gustaría que usted lo viera, tiene 17 años, es un poco tímido, es retraído. Efectivamente viene a la siguiente revisión, viene con ella, y me encuentro con un chico leptosómico, longilíneo, introvertido, reservado, pero sin voluntad. Le hago un test de inteligencia, utilizamos un test hay muchos test de inteligencia, uno de ellos, y da un nivel muy alto. El test de matrices progresivas de Raven es una modalidad muy específica y tiene un nivel muy alto. Y entonces me doy cuenta que el chico es que no tiene hábito de estudio. Somos animales de hábitos. Nota a pie de página. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Intus leer, en latín, leer por dentro. Siguiendo el modelo del ordenador, diríamos inteligencia es la capacidad para recibir información, procesarla de forma adecuada y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Pues bien, este chico, le hacemos un plan de estudio, me dice: yo nunca he estado más de media hora delante de los libros. Y entonces le ponemos un reloj despertador y vamos a ver si consigue 1 hora de estudio, el móvil apagado, las redes sociales apagadas, y empieza a estudiar y conseguimos que estudie 1 hora, que estudie 2, y poco a poco lo vamos viendo una vez al mes, luego cada 2 meses, y vamos viendo cómo el chico estudia Derecho en la Universidad de Ávila, de un pueblo de donde son ellos, y lo vamos viendo el gozar con el estudio, la importancia del estudio, de sentarte delante de los libros y captar lo que se puede. Yo recuerdo cuando era joven, era estudiante de medicina,
Mi hermano mayor, mi hermano Luis, fue notario fue notario muy joven, con 24 años, y me decía, siéntate a estudiar después de cenar y siéntate primero una hora. Yo tenía mi habitación, veía la cama, yo decía, me voy a la cama, me decían, espérate una hora. Y cuando has estudiado una hora, descansa 5 minutos y ponte otra hora. Yo, bueno, qué fácil lo ves tú. Y cuando yo estaba viendo esto, recordaba alguna vez acostarme a las 3, 4 de la mañana, eufórico. Soy gobernador de mí mismo, soy dueño y señor de mi tiempo. Y me he puesto a estudiar sin gana y aquí estoy delante de los libros. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Bien, y el quinto consejo para ser feliz es tener un proyecto de vida. Proyecto de vida y felicidad forman un binomio. ¿Qué es el proyecto de vida? Es un programa personal en el que yo tengo 4 grandes temas que trabajo con ellos, que son la tetralogía fundamental de la realidad personal, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Por ese vericueto se da uno de bruces con la felicidad. No hay felicidad sin amor. Y entonces el amor debe ser el primer argumento de la vida. ¿Qué es el amor? El amor, que también es una palabra poliédrica, polisémica, con muchas caras. Amar a una persona es darle lo mejor que uno tiene, desearle todo lo mejor, querer el bien de ella. Uno de los grandes errores en nuestra cultura moderna es pensar que el amor, que es una palabra mágica, que está en el universo colectivo como hipertrofiada, el amor es un trabajo, el amor es una tarea. El amor humano es una tarea. Yo no creo en el amor eterno. Dice un poeta español del siglo XII, y Vengas de Córdoba en un texto antológico, El collar de la paloma: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin cultura. En segundo lugar, el trabajo. Nos pasamos la vida trabajando, ¿no? Y entonces el amor por el trabajo bien hecho, la profesionalidad, el gozar con el trabajo y el prepararnos, estar al día cada uno en la tecla que toque. La cultura, la estética de la inteligencia, un saber de 5 estrellas. La cultura consiste en convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Si tienes cultura, es difícil que seas manipulable, porque tienes un fondo, tienes una base, tienes una solidez arquitectónica en el subsuelo de tu personalidad. Y finalmente la amistad que es donación, confidencia e intimidad. Dice Sancho Panza en Las bodas de Camacho, que fue tratado a cuerpo de rey: amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Pues bien, este sería un poco el panorama de los 5 consejos sobre la felicidad. Dice Don Quijote en el discurso a los cabreros: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de entender la realidad. Voy a terminar. La felicidad no se da en el superhombre, sino en el hombre verdadero. La felicidad es una vida lograda. Muchas gracias. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar al turno de preguntas, que han llegado bastantes hasta este momento a nuestra mesa. Y comienzo con la de una colega periodista, Teresa Alfageme, que le he escuchado con atención. Le dice: doctor Rojas, usted habla de felicidad, pero la realidad es que en España se producen cada año más de 3.600 suicidios, una cifra muy superior a la que producen los accidentes de tráfico. Y de eso no se habla. ¿Por qué? Para evitar un efecto llamada, porque es un tema tabú. ¿Para cuándo un plan de prevención de suicidio y una mejor atención de la sanidad pública a las enfermedades mentales? Bueno, efectivamente, no he comentado esto. En España hay 4 millones de depresivos diagnosticados. La palabra depresión hoy no suena tan raro como hace 15 o 20 años. De hecho, las bajas laborales por depresión son muy altas. Las 2 bajas más frecuentes en psiquiatría son por ansiedad, y por depresión primero y por ansiedad después, ¿no? Efectivamente, esto es cierto, no se habla. Incluso en el Instituto Estadístico Español
no se publican estos datos y es fundamental que lo sepamos. Por ejemplo, un país tan cercano y tan importante en la Unión Europea como es Francia, en este momento hay una epidemia de suicidios juveniles de la que se habla muy poco en la Unión Europea, ¿no? Problema gravísimo. ¿Por qué ocurre esto? La sombra del ciprés es alargada, es difícil dar solamente una nota, pero son muchos los factores. Una sociedad que ha perdido referentes, donde la familia está, muchas familias disfuncionales. Pensemos, ayer me lo comentaba Isabel, mi mujer, el tema de la cantidad de noticias negativas que llegan. O sea, yo, por ejemplo, que voy mucho a México, y México es un país apasionante, interesantísimo, es un país con grandes desigualdades, y de pronto veo la televisión en el hotel donde estoy y es patético. O sea, todos son noticias malas. México tiene muchas cosas buenas, pero en nuestro país, como en otros de la Unión Europea, son noticias casi todo lo que es negativo. Entonces, es educar a la gente, en enseñarle los grandes temas de la vida, lo que yo comentaba en este momento, ¿no? Y enseñar a la gente que la felicidad es un resultado, es la suma y compendio de lo que yo he hecho con mi vida de acuerdo con lo que proyecté. Otra cosa es depresiones endógenas en las cuales lo que hace falta es un tratamiento médico, psiquiátrico para esos pacientes. Sí, sobre una cuestión que incide Teresa Alfageme, me parece interesante. Los medios de comunicación, como sabe, doctor, tienen una especie de pacto, no escrito, pacto tácito, para no informar de los casos de suicidio, porque hay un efecto llamada. Y quería preguntar por eso, si eso existe y en qué medida una noticia de un suicidio puede llevar a que otra persona, que otro joven tenga ese comportamiento. Bueno, este es un tema que me interesa mucho. Yo hice mi tesis doctoral hace muchos años con mi padre, Luis Rojas Ballesteros, catedrático de psiquiatría, fue uno de los primeros catedráticos de España, mi padre estuvo en Alemania, y con López Ibor, don José López Ibor, que también murió hace ya 20 años. Y mi tesis era, estudié 213 intentos de suicidio no consumados. Y recuerdo que en aquel tiempo aquello era muy raro. Incluso yo, una vez que saqué la tesis doctoral, quise publicar mi libro y no tuve suerte con 4 o 5 editoriales, hasta que finalmente, gracias a un catedrático de psiquiatría de Barcelona, amigo de mi padre, Joan Obiols Vie, catedrático de psiquiatría de Barcelona y luego rector anterior a mi suegro, a Fabián Estapé, me publicaron el libro, ¿no? Y yo me impresionó mucho porque hicimos un protocolo de investigación para ver pues una serie de variables, ¿no? Entonces no se habla de eso y se ha discutido mucho si es bueno o no comentar en la prensa con una cierta resonancia, si es bueno comentar que una persona se ha suicidado o se ha tirado por la ventana, si es bueno o no, si es conveniente o no. El debate está abierto a estas alturas, pero lo que es evidente es que es una realidad y los que nos dedicamos a la psiquiatría, mi hija Marian, que está por aquí, que ha estado cuando estaba recién terminado el MIR, en un hospital de Madrid, en Puerta de Hierro, y había muchos intentos de suicidio y contaba ella que era terrible ver una vida que se va, no me gusta la vida, que paren, que me bajo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ofrecer a esas personas otras posibilidades. Hay mucho intento de suicidio por paro juvenil. No olvidemos, uno de los grandes temas es el paro laboral. O sea, los que estamos aquí tenemos un nivel de vida, tenemos unas condiciones, pero tenemos que mirar que Madrid, España, no es la calle Alcalá, no es el casino. Nosotros tenemos una fundación para gente que no tiene medios económicos, la Fundación Rojas Estapé, ayudar a la gente. Pensemos que el psiquiatra hoy es un médico cercano. La psiquiatría, con una cierta licencia, me atrevo a decir esto, la psiquiatría es una rama de la amistad. Pregunta del doctor Carlos Moore, del Hospital de Fuenlabrada. Le dice, ¿qué podemos hacer los médicos psiquiatras para ser eficazmente didácticos acerca de las llamadas pseudociencias o pseudoterapias para la depresión o el trastorno límite de la personalidad? Bueno, a mí eso me impresiona mucho, esta observación del doctor Moore, porque verdaderamente muchas veces la gente no sabe que la depresión es una enfermedad gravísima. Otra cosa es la palabra coloquial, dice, estoy con depre. El domingo por la tarde estaba yo con depre. Eso no es una depresión. La depresión clínica es una cosa muy fuerte. Les voy a contar un ejemplo a propósito de este tema. Es una anécdota clínica universitaria. Doy clase en la universidad sobre el tema de la depresión y explico cuáles son los síntomas de la depresión. Tristeza, apatía, decaimiento, falta de ganas de vivir, insomnio, ansiedad, ideas y o tendencias suicidas. Salgo de la clase y me encuentro con 2 alumnos en la puerta. Uno, chico alto, me dice, doctor, me he visto retratado en lo que usted me ha dicho y que yo tengo una depresión. Y por favor, deme usted algo, digo, aquí en la puerta del aula. Sí, por favor. Yo no sé decir que no y le pregunto pues, si duerme bien, si tiene ansiedad, si tiene alguna otra enfermedad interrecurrente y le doy una medicación.
indebidamente dada y se la doy por presión de él. A unos metros está otra alumna, una chica muy agradable, físicamente muy mona, y me dice, no había oído al otro, lógicamente, me dice, doctor Rojas, yo estoy con una depresión tremenda, me he visto lo que usted ha dicho, vamos, creí que usted había hablado conmigo de los síntomas y quiero que me dé usted algo para la depresión. Estoy muy hundida, estoy abatida, y le digo lo mismo, no se puede dar un tratamiento en la puerta del aula. Por favor, tengo un libro suyo en la mesita de noche con su foto. Y dije, le pongo tratamiento. Entonces, le pongo tratamiento, pasan un par de semanas y a las 2 semanas aproximadamente me los encuentro los dos a la salida del aula. El chico me dice, digo, ¿qué tal? Le digo, ¿qué? Dice, muy mal. Muy mal porque, mire usted, es que además no me dio tiempo a explicarle que me ha dejado mi novia, que me he enfadado, vivo en un piso y con el compañero de piso, mi padre tiene un carácter endiablado. Digo, es que ya le dije yo a usted que en la puerta del aula la medicación además me secó la boca, estaba tal, tuve estreñimiento. Digo, espérese usted que hablamos dentro de un rato y tal. Veo a la chica que está al lado y me dice, mire usted, soy otra. Me dio usted 2 pastillas, una cosa para dormir. Mire usted, mi hermana dice que canto por la mañana. Esto se llama prueba Juvantibus, que es una prueba clínica que determina si hay una depresión clínica o hay un estado de ánimo negativo que no es clínicamente depresivo. Y entonces, bueno, pues esta es la realidad. Muchas veces utilizamos la palabra depresión con mucha licencia. Entonces, explicarle a la gente que no se puede tratar una depresión endógena con aguas de flores o con una homeoterapia, porque la persona se suicida. Si es una depresión clínica, es fundamental que lo sepamos. Y al mismo tiempo, los avances farmacológicos hoy son impresionantes. Por ejemplo, y vamos a la siguiente pregunta, las depresiones bipolares tenemos, o en las depresiones monopolares, tenemos vacunas antidepresivas que frenan la recaída. Es uno de los últimos gritos en la psiquiatría moderna. Bueno, que nadie le pida al doctor Rojas luego a la puerta de esta sala medicación, ya que pase por la consulta mejor. Vamos con la pregunta que le hace Carlos Fernández de Civic Servers, que dice, ¿qué opina, doctor, sobre el mundo digital y los nuevos comportamientos y adicciones que han generado? ¿Es una nueva parcela para la psiquiatría? Bueno, pues sí, las dos adicciones más frecuentes hoy... Perdona que me he distraído, Ana. Las 2 adicciones más frecuentes hoy en la gente joven, vamos a decir, de los 18 a los 30 años, son, 1, las adicciones al móvil y a las adicciones a las redes sociales y adicciones online, son impresionantes, y la segunda, la adicción a la pornografía. La primera es impresionante, es decir, una cosa es que el móvil tiene una utilidad para todos nosotros y es la utilización inteligente del móvil. Y es fundamental. Muchas veces uno ve que una chica sale de su casa y dice, mamá, estoy saliendo de la casa, y cuando llega, mamá, que estoy llegando, unas llamadas tontas que no tienen sentido, y es no utilizar de forma adecuada las redes sociales. Pensemos lo que es hoy la influencia de las redes sociales, Instagram. Tengo muchas adolescentes en nuestra consulta que en la foto que bajaron ella no se veía guapa, la que dijo el comentario de la otra, un sube y baja. Y la pornografía. La pornografía se ha convertido en este momento, nace como industria en 1973, esto lo cuenta Gabriela Kubi, probablemente una de las mujeres que más sabe de este tema, una alemana de Múnich, en su libro La relación sexual global, y entonces es impresionante lo que está ocurriendo. Otra anécdota clínica. Me llamo la señora de Málaga, paciente mía, que le he visto a ella, a su marido, a toda la familia, tengo una relación muy buena, y me llama y me dice, doctor, te quiero mandar a mi hijo, que tiene 22 años, que tiene un poco de ansiedad. No me ha explicado bien lo que tiene, parece que es ansiedad. Voy con él, digo, no, pues hace falta, mándame un correo electrónico de cómo es su personalidad. Viene el chico a la consulta, 22 años, alto, deportista, y me dice antes de nada, doctor Rojas, ¿usted tiene secreto profesional? Digo, por supuesto. ¿Usted no puede contarle nada de esto a mi madre? Digo, bueno, yo con tu madre no hablo más que cuando ella me llama. Pero es que esto es muy importante. Yo soy adicto a la pornografía de hace 4 años. Todos mis amigos ven pornografía, pero yo estoy enganchado. Deme usted una pastilla, haga usted lo que sea, porque todos los tiempos libres estoy en eso. Por lo tanto, pensemos esto que está ocurriendo en la actualidad, no es cualquier tontería. Las adicciones a los móviles están a la vuelta de la esquina. Muchas veces nos cuesta reconocer a las personas que uno le dice a alguien fortiter in re, suaviter in modo, con claridad pero con delicadeza, tú tienes demasiadas horas de móvil, y la gente lo niega. Hay varias preguntas relacionadas con las redes sociales y sobre la falta de pudor
y el exhibicionismo del que se hace gala en estas redes. ¿A qué se debe esta falta de pudor o de vergüenza de la gente? Bueno, la gente quiere contar su vida de milagros, ¿no? Entonces, pues claro, es como un trasiego de vidas contadas y relatadas con detalle, con más o menos superficialidad o profundidad, ¿no? Y yo creo que es una cosa negativa, ¿no? Estamos muy pendientes. Pensemos, por ejemplo, lo que son las revistas del corazón. Yo suelo decir que todo el mundo ve la revista del corazón. A muchos señores me dicen, yo las veo en el cuarto de baño. Y ese tiempo dedico a ver qué está pasando, ¿no? Pero me decía hace poco una persona en mi consulta, me relaja mucho la vida de los famosos rota. Y esto es así. La vida de los conocidos, los que salen saltando por los aires, ¿no? Entonces, y pensemos lo que es en las redes sociales, contar la vida de unos y de otros y no la vida propia, ¿no? Insisto, la vida de cada uno de nosotros es arte y oficio. La felicidad consiste en una vida lograda. La vida lograda no es una vida perfecta, completa y rotunda, que eso se da en el otro barrio, ¿no? Sino que la vida lograda es aquella en la que los grandes argumentos de la vida han sido trabajados con artesanía psicológica. Decía el viejo derecho romano, me viene ahora esta afirmación a la cabeza, no sé por qué arte de magia, decía el viejo derecho romano que eran 3 las causas para ser feliz. Honeste vivere, alterum non larede, sum qui que tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Una reflexión, pregunta interesante de Belén Gómez del Pino, de Onda Cero Radio. Dice, hoy es 11M, han pasado 15 años de la masacre terrorista. ¿Cree, doctor, que recordar estos aniversarios hace daño a la sociedad y a las víctimas al revivir su dolor? ¿O cree, por el contrario, que es necesario recordar para superar? Le pregunto como psiquiatra. Bueno, yo creo que es importante recordarlo porque es un dato histórico en la historia de España. Fueron 190 y tantos muertos. Al día de la fecha no sabemos quiénes son los autores o la autoría o la cabeza visible de aquello y, por supuesto, yo creo que es importante recordarlo, ¿no? Pensemos, el mundo musulmán extremista y radical está haciendo un daño en el mundo actual extraordinario, ¿no? Hoy el mundo se ha vuelto, como decía McLuhan, un planeta global. Nos enteramos, ayer leía yo en la prensa un avión que cayó entre Kenia y Etiopía. Etiopía está a 8 horas de Madrid y Etiopía es un país muy pobre, que tiene 90 millones de habitantes, pero quiero decir que el último tema nos llega a nosotros, ¿no? Yo creo que es fundamental tener las ideas claras. Estamos bombardeados por noticias negativas y hay muchísimas cosas buenas en la sociedad, pero el mundo se ha vuelto global. O sea, en el siglo XX, a principios del siglo XX, no se tenía una información tan detallada de prensa del último rincón del mundo. Estamos siguiendo, por ejemplo, el caso de Venezuela con un detalle milimétrico. Guaidó, en el momento se encuentra, donde está la frontera con Colombia. Es decir, si llega la ayuda humanitaria, tenemos un telediario que nos lo informa. Hay que saber espigar de esa información milimétrica lo que es positivo de lo que es simplemente pues el barullo informativo. Pregunta de Santiago Álvarez Barón. Dice, hay una tendencia a la llamada educación inclusiva. Se quiere eliminar la educación especializada. ¿Qué opina usted, doctor Rojas, sobre los colegios especializados en alumnos con TDAH? ¿Hay que cerrarlos? Bueno, vamos a ver. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Educar es humanizar. Y la mejor educación arranca en la familia. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Hoy, en la actualidad, en muchos países de Europa y del mundo, existe la figura del padre ausente, el padre que no tiene presencia educativa, sino presencia económica. Entonces, esto es muy grave. ¿Qué ocurre en nuestros colegios especializados? Pues ocurre algo que es negativo, que es un grupo pequeño de gente que tiene el mismo diagnóstico y están todos, es como decir, un colegio en donde todas son anoréxicas, todas vomitan, todas se dedican a subirse al peso, a ver cómo van los kilos en la báscula. Pues es un error. Entonces yo creo que hay un cajón de desastre que son los llamados TDAH, que son el trastorno por hiperactividad y déficit de atención, que muchas veces son diagnosticados de forma incorrecta, porque cualquier chico que tiene un fracaso escolar, enseguida hay un médico o un psicólogo que dice que es un TDAH. Y hay que ser, en mi opinión, mucho más
precisos en el diagnóstico. Yo creo que es importante, igual que un niño que tiene un problema, un trastorno de personalidad, no ponerlos con niños que tienen lo mismo, sino meterlos en el común general, porque eso es parte de la terapia de ese adolescente. Le pregunta Jesús Martínez cómo fomentar la lectura y la cultura en un mundo tecnologizado. Bueno, la lectura es a la cultura lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Entonces, para la lectura solo hace falta, es una labor compleja, hay que apagar la televisión, apagar las redes sociales, internet, el móvil, y los que consiguen esa travesía pues van a la cultura. La cultura te hace libre, la cultura no te hace esclavo. Entonces, es fundamental. ¿Cómo se puede hacer? Desde pequeños fomentando la lectura. Yo recuerdo cuando era pequeño que yo leía Roberto Alcázar y Pedrín, que eran tebeos en los cuales se veía la figura y era la manera de acercarte, ¿no? El Capitán Trueno, es decir, no puedes empezar a leer con 10 años, pues no sé cómo decirte, el García Lorca, el romancero gitano, ¿no? Pero lo que es evidente es que luego es fundamental la labor de los padres y también de los colegios. Insisto, en la familia es fundamental. Si no se hace, la gente queda... Una anécdota, hace poco estaba yo en un despacho de Madrid, jurídico, de cuyo nombre no quiero acordarme, y estábamos tomándonos una copa, era una celebración de una fiesta, y yo comenté, digo, ahora estoy yo con Pérez Reverte, y me dijo uno de los abogados, ¿en qué bufete trabaja? Manuel Esbert le dice, el síndrome de alienación parental, por desgracia, no es la excepción, sino la norma, dado que los progenitores caen en el vicio de utilizar a los hijos en contra del otro. ¿No se reconoce su existencia solo porque no es medicable? Bueno, el síndrome de alienación parental, para los que no lo sepan, se produce cuando en una separación conyugal el padre o la madre descalifican al otro cónyuge frente a los hijos. Y entonces... consiguen, niños pequeños, pensemos 6, 7, 8, 9, 10 años, que no tienen capacidad de discriminación, y en donde uno de los progenitores descalifica al otro de forma terrible. Yo participé hace 2 años en un congreso internacional sobre este tema en Londres y me quedé impactado porque la mayoría del auditorio habían padecido este síndrome. Entonces, si no ha podido funcionar la relación conyugal, qué gran cosa es que la separación sea relativamente pacífica. Muchas veces, cuando esto no es así, durante años el padre contra la madre y viceversa, y se produce una situación terrible, ¿no? Tremenda. Entonces, acertar en la acción afectiva, y cuando eso no ha podido ser, pues la capacidad de reconstruirnos de nuevo. Hay que evitar eso. En las parejas que se rompen, evitar la descalificación del otro. El que controla su lengua se controla en un 90%. Entonces, en esos casos pues se produce una espiral neurótica y son hijos que con el paso de los años quedan marcados a fuego en el interior de su persona. Carlos Nicolás, de Acta Sanitaria, le dice algo que usted ha citado aquí hace unos minutos, y es quizá el sobrediagnóstico de algunas enfermedades. Le pregunta por si se está produciendo un sobrediagnóstico en enfermedades que son situaciones normales, a veces como sucede con el autismo, el TDAH, etcétera. Bueno, lo que pasa es que la psiquiatría ha pasado al ámbito de la calle. Pensemos, nosotros hablamos de temas que a todo el mundo le interesa, la ansiedad, la depresión, los desajustes de la personalidad. Pensemos en la anorexia bulimia. O sea, la anorexia bulimia es una enfermedad que tiene muy poca andadura. Las 3 gracias de Rubens estarían las 6 en tratamiento psiquiátrico. O sea, la psiquiatría tiene una enorme fuerza. Y pensemos también en lo que es la psicofarmacoterapia. O sea, por una parte, hacer diagnósticos correctos por parte de los médicos generales y los médicos psiquiatras, y por otra parte, saber los avances que se han producido en medicina. El primer antidepresivo, me viene ahora a la cabeza esta anécdota clínica, lo descubre el doctor Kuhn en Alemania en el año 52. Este médico era dermatólogo y estaba utilizando una sustancia química, que eran los anillos bencénicos, 3 anillos bencénicos con un radical clorado, era una estructura química muy concreta, vía oral, en pacientes con dermatosis y enfermedades dermatológicas generales. Y observó, como tantos descubrimientos se hacen de forma casual, y observó que el 70% de los pacientes habían mejorado anímicamente, o sea, estaban mucho más contentos, la enfermedad dermatológica seguía intacta, había mejorado mucho desde el punto de vista
de su estado de ánimo. Es decir, descubre casualmente este médico el primer antidepresivo. El doctor, otro médico sueco, el doctor Skau, descubre en el año 1960 en el norte de Suecia, que Suecia es un país del norte de Europa, en donde se ha dicho muchas veces en el lenguaje coloquial, todos lo hemos oído, no te hagas el sueco es una persona que no habla. Incluso yo estaba en Estocolmo, estás en una comida con 3 personas y es bueno no hablar nada. En un país latino dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, y este hombre Scout descubrió que en el norte de Suecia había muy pocas depresiones y se sorprendió, empezó a estudiar las aguas y comprobó que las aguas tenían sales, litio, sodio, cesio, rubidio, vanadio, y empezó a aplicar el litio en forma de carbonato, y el litio hoy es un medicamento muy importante que frena las recaídas. Por lo tanto, los avances médicos son fundamentales. Insisto, hay que llamarle a lo que es depresión, y a lo que es tristezas de la vida, pues que es un descenso del ánimo normal. ¿A qué se debe, doctor Rojas, que en España, después de los analgésicos, los fármacos más recetados sean los ansiolíticos? ¿Tenemos una sociedad sobremedicada? Pues sí, yo tengo una casa en las afueras de Madrid, en un pueblo del sur de Madrid, y cuando voy a la farmacia, me he hecho amigo de la farmacéutica, es un pueblo pequeño, tiene 5.000 habitantes, y me dice, doctor, si usted supiera lo que aquí es antidepresivos, ansiolíticos, inductores del sueño, ¿pero qué está pasando? Digo, ¿pero aquí en el pueblo? Dice, aquí en el pueblo. Entonces, bueno, muchas veces queremos corregir problemas psicológicos con farmacoterapia. Hay una cosa que, una ocasión buena para hablar de este tema, muchos psiquiatras no hacen psicoterapia. La farmacoterapia está claro que es importante y acertar en el fármaco adecuado. Por ejemplo, pensemos en este momento, tenemos un antidepresivo nuevo, que es la ketamina. La ketamina es un medicamento que se utiliza por médicos militares en Canadá, que es un potente analgésico, y se utiliza también en las carreras de caballos, porque para los dolores de los caballos cuando han tenido algún accidente. Pues bien, la ketamina se está utilizando como antidepresivo, todavía no está en el mercado español, vendrá probablemente el año que viene, y es eficacísima. Tiene una acción rápida. Hay 2 modalidades, una vía oral y otra en aerosol, es decir, como un aerosol por vía nasal, y produce una respuesta terapéutica, lo que se llama el periodo de latencia, en 2 o en 3 días, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Todos los psicofármacos tienen algún efecto secundario. De hecho, nosotros utilizamos efectos secundarios de los medicamentos como primarios. Por ejemplo, hasta hace unos años casi todos los antidepresivos engordaban. Hoy nos encontramos con que hay 2 o 3 antidepresivos modernos que adelgazan, que actúan sobre el centro del hambre en el cerebro y frenan el apetito. Dando la farmacopea también nos da una enorme importancia en ese sentido. Insisto, mucha gente quiere curar una depresión endógena con un remedio casero, y la enfermedad depresiva está reconocida hace muchos años de que es una enfermedad importantísima. Hay una anécdota interesante. La primera descripción que se hace de la depresión bipolar la hace un médico de corte de la época de Fernando VI que se llama Piquer Arrufat, de origen árabe. Y Piquer Arrufat le llama la enfermedad del rey, que pasaba temporadas en la cama y temporadas hiperactivo. O sea, la primera descripción, luego la llamó Kreppelin, un alemán, le llamó psicosis maníaco-depresiva. La primera descripción la hace un médico español del siglo XVIII. Vamos con las 2 últimas preguntas. Le dicen, ¿qué ha aprendido fundamentalmente, o qué es lo más importante que ha extraído de su lectura de los autores clásicos? Bueno, yo tengo una gran pasión por la poesía, ¿no? Y entonces la poesía realmente hoy es impresionante, que yo me quedo asombrado. Grandes autores como puede ser García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, no los lee casi nadie, los leen los colegiales, ¿no? La gente no lee poesía, ¿no? Entonces a mí el reconciliarme conmigo mismo, yo, por ejemplo, pues ahora he estado releyendo últimamente a García Lorca. García Lorca es un personaje, yo soy andaluz, soy granadino, aunque llevo en Madrid media vida, y García Lorca es un genio, es un maravilista de la palabra, ¿no? Es de una categoría. El mismo Antonio Machado, ¿no? Campos de Castilla, ¿no? Uno se queda asombrado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Es decir, la categoría, Antonio Machado cuenta una anécdota muy buena, que él era un poco retraído, era de origen andaluz, y le hizo una gacetilla, que luego le llamó Inventario Galante a la chica con la que salía, y le hizo, recuerda un poco a Miró, coger un pincel y hacer un esquema, ¿no? Y le dijo a esta chica, tus ojos me recuerdan las noches de verano.
y tu morena carne los trigos requemados y el suspirar de fuego de los maduros campos, ¿no? Te reconcilias con la literatura, ¿no? Y luego pues es una forma de sumergirte en lo mejor, ¿no? Una de las grandes temas en la lectura, yo me impresiona mucho que mis hijas hemos conseguido, Isabel y yo, pues que lean. Y la lectura es siempre un esfuerzo, es decir, tienes que ponerte serio contigo mismo porque toda actividad intelectual pues tiene una entrada ascética. Y vamos con la última. ¿Cómo pasamos, doctor Rojas, de un mundo líquido a un mundo sólido? Bueno, yo creo que lo más importante es tener las ideas claras. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Y entonces tener ideas claras. Yo daba una conferencia en Buenos Aires el año pasado en la presentación de mi último libro, en el Teatro Ateneo, en la reunión Ateneo de Buenos Aires, en la calle Santa Fe, y mi conferencia tenía este título: ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Estas eran las 3 preguntas fundamentales. Voy a terminar esta última pregunta. La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida. Y habría como 2 notas desgajadas de aquí, que sería, 1, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Y por otra parte, la felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. La felicidad, yo diría que es como una manta pequeña de estas que nos dan en los aviones, que nos tapa, pero siempre deja alguna parte de nuestro cuerpo al descubierto. Termino. Deberían encerrarnos en la felicidad y no encontrar la llave. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a don Antonio Pérez Hostos, presidente de Vida Farma, para que cierre este desayuno en nombre de sus mecenas. Buenos días a todos. Yo me gustaría dar las gracias primeramente a nuestro ponente, al doctor Enrique Rojas, por esta magnífica clase magistral que nos ha dado, para que, y que intentemos con esos 5 puntos pues que seamos más felices, ¿no? Creo que es importantísimo para, en el mundo actual en el que estamos, intentar cumplir estos 5 puntos. Creo que es muy importante y además es lo que va a hacer que el mundo vaya mejor, tal como están las cosas, ¿no? Por otro lado, darle las gracias también a su presentadora, a nuestra presidenta Ana Pastor, y darte las gracias, Ana, también por tu buena predisposición hacia el sector sanitario, al sector farmacéutico y también, en particular, hacia Vida Farma. Y, como no, dar las gracias a nuestros organizadores, a Antonio San José y a Nueva Economía Forum por hacer posible y por este foro y por su buena organización. Y ya para finalizar, daros las gracias a todos vosotros por asistir y creo que, ya os digo, creo que ha sido una clase magistral. Muchas gracias a todos.